de precaución y autocuido y siguiendo las recomendaciones internacionales, Contexto Azul y Blanco está tomando las medidas necesarias para proteger al equipo y a sus panelistas, realizando las entrevistas en modo virtual. Protegiéndote a vos, proteges a tu familia y a tus allegados. Contexto Azul y Blanco. Buenas tardes y bienvenidos a Contexto Azul y Blanco, hoy 9 de noviembre del 2021. El tema que vamos a estar hablando hoy es el análisis del proceso de votaciones que se realizaron el día 7 de noviembre en Nicaragua. El domingo 7 de noviembre se realizó el proceso de votaciones presidenciales. Las redes sociales fungieron como un monitoreo de las incidencias que se dieron en diferentes partes del territorio. También logramos ver la ausencia de votantes en los centros de votaciones, la utilización inadecuada de equipamiento gubernamental para traslado de personas a los centros de votación y una alta presencia desmedida de policías y militares, entre otras incidencias. Para hablar sobre estos acontecimientos que se dieron el día de ayer, hemos invitado a dos personas. Tenemos a María Laura Alvarado, ella es politóloga, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco del sector estudiantil y juvenil. Y tenemos a Eliseo Núñez, él es abogado, exdiputado de Nicaragua, quien también fue parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros hoy en Contexto. Muchas gracias. Bueno, para dar inicio a esta conversación, me gustaría escuchar sus impresiones sobre el día 7 de noviembre. Bueno, mira, yo creo que una de las cosas que nos quedó claro es la capacidad de resiliencia del pueblo de Nicaragua. Esa dignidad con la que cerró las puertas a la dictadura hacía que saltaran las lágrimas. Quienes estamos fuera del país, no tenemos más que decir gracias a esa gente, porque los riesgos de eso tan simple, de cerrar las puertas a la dictadura, de no ir a votar, son grandes en medio de lo que está pasando en Nicaragua. Entonces, yo creo que están haciendo lo necesario para que volvamos pronto. Y lo de ayer acelera ese proceso. Nicaragua fue grande, grande, grande. Qué orgulloso uno se siente de ser parte de ese pueblo cuando mira eso que pasó ayer, más de 80% de la población diciéndole no a la dictadura. Y de ese 20 que fue, ese 19, 20 que fue, muchos obligados que no tienen culpa, que su miedo no lo pudieron superar y tuvieron que ir, pero vemos a un Frente Sandinista derrotado, ellos que han disfrutado cada captura, que han disfrutado cada muerte, cada exilio, que lo han disfrutado porque lo hemos visto en la cara de Rosario a mediodía, cómo se llena la boca y cómo dice las cosas, lo hemos oído, lo hemos visto. Nosotros ayer, esa cara de duelo que tenían a mediodía cuando fueron a votar, también, igual que la abstención me sacó unas lágrimas de felicidad, ese rostro de ambos me sacó una sonrisa que no se me quitó en el resto de la tarde. Yo concuerdo con Eliseo, y es que el hecho de que se haya logrado este nivel de abstención, más que el llamado de la oposición, fue un acto genuino de protesta por parte de la ciudadanía. Y algo que realmente me pude percatar, sobre todo porque hubieron manifestaciones en más de 65 ciudades alrededor del mundo, y es que el NICA extraña el hecho del poder salir y manifestarse y manifestar el hecho del que esté en contra de la dictadura de Ortega y Murillo. Y aquí realmente el hecho del que haya habido un alto porcentaje, un porcentaje que algunos han dicho que es histórico, en donde la ciudadanía decidió no participar, porque si bien hubieron gente que fueron de manera obligada, pero tampoco los trabajadores del Estado, tampoco los seguidores del Frente Sandinista o de Ortega y doña Rosario Murillo fueron a votar, al punto de que llegaban en la tarde y tuvieron que empezar a trasladar a todas esas personas para que pudieran ir a votar. Y hoy nos damos cuenta de que jóvenes residentes de la carrera de medicina, tanto de
de universidades como la UAM o también universidades como la UNAM León, en donde si ellos no presentaban su dedo manchado, ellos no tenían el derecho a entrar al hospital en donde estaban prestando su pasantía. Entonces, realmente esto solo te dice que aquí el que ganó fue la ciudadanía que decidió no salir a votar. Sin embargo, esta decisión no fue fácil y realmente aquí me quito mi sombrero de la unidad nacional y me pongo como una ciudadana que tenía la intención a inicios de año de poder ir a votar. Yo reconozco que esto es un deber y un derecho ciudadano y pretendía el hacerlo. Sin embargo, el tomar la decisión de no salir a votar, sé que no es una decisión fácil, es una decisión sumamente individual y agradezco y reconozco a la ciudadanía nicaragüense por haber tomado esa difícil decisión y por haber dado ese número histórico de 81.15% de abstención. Muchas gracias, María Laura, muchas gracias. Eliseo, yo me sumo a ese orgullo nacional, a ese orgullo de nicaragüense. Yo también quería votar este año, quería ser parte de ese proceso. No es que vaya a ser mi primero, pero ya teníamos varios procesos que habían sido viciados y en algún momento en estos meses pasados teníamos la intención de salir del régimen Ortega Murillo a través de las urnas porque sabemos que vamos a lograr. Y no es que hemos terminado de no creerlo, lo seguimos creyendo, solo que en esta oportunidad no lo logramos por las arbitrariedades del régimen. Para continuar, ¿verdad? Con esta conversación, ayer mencionaban en las redes y veíamos una intervención de urnas abiertas en donde en alianza con otras organizaciones realizó una jornada de observación ciudadana. Recordemos que en Nicaragua no hubo observación electoral independiente ni del exterior, solo acompañantes de ellos y observadores electorales que eran las mismas personas, ¿verdad? Adeptas al régimen. En urnas abiertas con este grupo de ciudadanos y organizaciones llegaron a la conclusión que hubo un abstencionismo del 81.5% de la población. A mí me gustaría preguntarles, aparte de qué impresiones tienen sobre esto, ¿cómo logramos analizar y cómo llegamos a estos números? Mira, yo creo que la manera en que se llegó a los números es Ortega caminando en contra de lo que la población siempre ha querido, que es un país que sea para todos, no un país que sea solo para la parte que él decida. Definitivamente yo soy de los que creo que una de las cosas que más ha perdido el país, además de la libertad que Ortega representa como pérdida neta, es el hecho de la utilidad del voto. Hemos perdido la sensación de que el voto es útil. Porque realmente Ortega ha cerrado toda posibilidad de ser desplazado por esa vía si no hay algún tipo de presión que permita que él pueda dar apertura. Este 81% es producto del llamado que hicieron organizaciones como la UNAP, el llamado que hicieron organizaciones de otra índole que tuvieron como sociedad civil, de un llamado al no voto que fue generalizado, que se movió en redes sociales a nivel de WhatsApp, a nivel de mensajería, porque ponerlo en las redes era un delito para quienes estaban dentro. Aquí hay un esfuerzo conjunto, una sociedad que tiene una gran capacidad de poder resistir a este tipo de regímenes y que al final del día lo demostró ayer. Y al final del día ese llamado hizo eco, el llamado que encontramos en todo este tiempo. Yo creería de que también hay una muestra de fortaleza de las organizaciones territoriales, las organizaciones territoriales de la Alianza Cívica, de la UNAP, las organizaciones territoriales del movimiento campesino y de la sociedad civil, incluso del Partido Ciudadanos por la Libertad, estuvieron siempre pendientes de los llamados que se hacían para conseguir que podamos tener
este resultado. A partir de ahora creo que hay un compromiso grande de lo que es la dirigencia nacional de todas estas organizaciones con buscar coordinación entre todos, un discurso común y capacidad de hacer acciones que puedan reclamarse en conjunto y que le devuelvan la esperanza al pueblo de Nicaragua. Sí, mira, yo creo que realmente este es parte del rechazo que la ciudadanía ha hecho en contra de Ortega y de doña Rosario Murillo. Aquí realmente hay verdades objetivas, entre ellas el hecho de que aquí Daniel Ortega ya no cuenta con apoyo ni el respaldo de su propia militancia, ya ni se diga el resto de la ciudadanía. Otra de las verdades objetivas también es que Daniel Ortega ya no es apto para gobernar. Él, el día que estaba lanzando su candidatura, él ni siquiera tuvo la decencia y el respeto incluso hacia la ciudadanía y a su propia militancia de exponer cuál iba a ser su plan de gobierno si él quedaba electo. ¿Por qué? ¿Y por qué no lo hizo? Porque él sabía que obviamente iba a quedar electo porque sabía lo que iba a hacer para este 7 de noviembre. Pero también a él no le interesa mostrar a la ciudadanía su plan de gobierno porque para él Nicaragua es un feudo. No, con que él esté bien, con que su familia se encuentre bien, entonces el resto no le genera mayor interés, y justamente fue por eso el que él no presentó el plan de gobierno, ni siquiera hizo hincapié o mención de cómo iba a gobernar de ahí del año de quedar electo. Entonces, aquí realmente tenemos a un Ortega que ha mostrado a una ciudadanía entera y a una comunidad internacional que su única intención de continuar en el poder es justamente para mantener el status quo que él muy bien ha ido construyendo, el que no se le pueda juzgar por los delitos que él como presidente ha cometido, y ya ni se diga pues doña Rosario Murillo. Así que realmente este resultado, aparte de ser histórico y de verse por completo la ciudadanía, también es un rechazo. Pero también esto viene a evidenciar lo que desde antes se venía diciendo, y que países de la comunidad internacional, por mero tal vez interés político o económico que tenían en las relaciones con Nicaragua, no lo habían querido ver. Y es que aquí Ortega era evidente que se iba a robar las elecciones, desde que tenía presos a los precandidatos, era un resultado evidente, como muy bien han dicho varios críticos políticos el día de hoy, y es que este es un resultado que no asusta, y ahora el hecho es de que la necesidad de seguir trabajando de manera coordinada, y conjunta sigue siendo necesario, y creo yo que ese es uno de los retos que como organizaciones de la oposición nos vamos a enfrentar, sobre todo porque el proceso de ilegitimar no termina en este 7 de noviembre, sino que estamos ya comenzando, sobre todo porque hasta ahorita ya tenemos los resultados, así que esta es una tarea que no acaba en 7 ni 8, sino que muy probablemente se continúen hasta el 10 de enero. Así que este es uno de los retos que como organizaciones de oposición nos estamos enfrentando. Muchas gracias, María Laura, muchas gracias, Eliseo. Y mencionaste varios comentarios y varias frases, ambos. Es también la comunidad internacional. La comunidad internacional, a lo largo del 8 de noviembre, empezamos a ver distintos posicionamientos de rechazo. Solo 3 países, ¿verdad?, aplaudieron este proceso: Rusia, Cuba, Venezuela, que era de esperarse, pero vimos a países como Estados Unidos, Colombia, España, los 27 países de la Unión Europea, Costa Rica, que fue el primero en hacer un posicionamiento bastante fuerte, ante un rechazo o una preocupación sobre este proceso, ¿verdad?, legítimo, electoral y fraudulento. La pregunta va hacia acá: ¿cuál es el impacto que puede llegar a tener Nicaragua si se da un rechazo absoluto de todos los gobiernos del mundo? Mira, el aislamiento no le hace bien a nadie, a ningún país, mucho menos a un país tan chiquito como Nicaragua. Suponete que no venga ninguna consecuencia más que solo el hecho de que rechacen al gobierno de Ortega.
Eso afecta el comercio, afecta la seguridad que pueda tener un inversionista de cualquiera de estos países que no reconocen a Ortega como gobierno legítimo de poner su plata en Nicaragua. O sea, no necesitas ninguna sanción, no necesitas nada para que eso ya te afecte. Simplemente estás pasando a ser un gobierno que no lo reconoce la comunidad internacional y que va a comenzar a tener problemas con los préstamos. ¿Por qué? Porque ya no es un tema de sanciones, ya es un tema de que si te presto a vos, ¿quién me paga? Si vos no sos el verdadero apoderado. Esa es la primera pregunta, ¿no? Todos los préstamos que haga Ortega al BCE y a Compañía Limitada de ahora en adelante pueden ser rechazados por el siguiente gobierno. Pueden ser rechazados porque pueden decir, no, y si vos le prestaste a un gobierno que no era reconocido por la comunidad internacional. Entonces, esto trae consecuencias severas. Ortega debería de estar preocupado, pero definitivamente Ortega lo único que quiere es quedarse en el poder eternamente, no está pensando en el pueblo de Nicaragua. Si estuviera pensando en el pueblo de Nicaragua, un solo muerto hubiera bastado para que él echara para atrás con la represión. Tuvo la oportunidad de pedir disculpas todavía después de ese muerto. Tuvo la oportunidad de dar explicaciones, de mandar a juicio a los policías que hicieron eso, de hacer muchas cosas y no las quiso hacer. ¿Cuántos ni muertos necesitaba para creer de que las cosas andaban mal? No sabemos todavía, porque llegó a más de 500 muertos, más de 1000 presos, más de 2000 heridos, un montón de madres llorando por sus hijos, llorando por sus hermanos, un montón de gente sufriendo y él no se inmutó. A él no le importa el pueblo de Nicaragua, no le importa el dolor de la gente. Y lo vimos después en la pandemia. En la pandemia prefirió que se muriera la gente. La gente caía como moscas en los mercados, en las paradas de buses, en las calles. Y él no hacía nada porque él quería que la economía siguiera caminando para que le siguieran pagando impuestos y poder seguir pagando a sus policías. Eso era todo. Entonces, estamos frente a un hombre con cero sensibilidad por la gente, cero sensibilidad por el pobre. Al pobre solo lo ocupa para hablar de él y para hacer cosas en nombre de él, pero realmente a él no le importa el pobre. Eso es lo que tenemos ahí. Entonces, no podemos esperar que le importe que el país se aísle, pero las consecuencias van a ser severas de un aislamiento internacional. Bien, realmente creo que de las mayores consecuencias que podría tener en Nicaragua, en caso de que la comunidad internacional alinee sus acciones, es que se pueda producir un aislamiento. Y realmente este aislamiento, más que afectar a Ortega y a Doña Rosario, afectaría a la ciudadanía, sobre todo porque nos convertiríamos en un país que no garantice la seguridad jurídica a los inversionistas, si lo queremos ver desde la parte económica, para que puedan ver a Nicaragua como un destino en el cual poder ir a abrir un emprendimiento o un negocio o una pequeña empresa. Entonces, la verdad, aquí tenemos a un Ortega que, como les decía en mi intervención pasada, lo que menos está viendo como presidente es por el interés de toda la ciudadanía. Él únicamente está viendo por el interés de su familia y de sus más allegados, porque tuvo hace poco el día del Consejo Permanente de la OEA en octubre pasado, tuvo la oportunidad de reivindicarse y de decir que sí iba a abrir un proceso de elecciones, de que iba a liberar a las personas presas políticas y que iba a restablecer las libertades públicas. Sin embargo, no lo hizo. Decidió seguir viviendo en esa su Nicaragua utópica con un vocero que realmente nadie le conoció el nombre en ese momento, y a llegar a decir lo mismo que dice Doña Rosario cada mediodía que interviene. Y es que se pinta en una Nicaragua muy distinta a la que vivimos los más de 5 millones de nicaragüenses. Entonces aquí realmente tenemos a un Daniel Ortega y a una Doña Rosario Murillo que no tienen el más mínimo interés de ver por la ciudadanía, no tienen el más mínimo interés de mostrar iniciativa y buena voluntad para poder liberar a las personas presas políticas. Más bien ahí los tienen y están incrementando la lista de personas presas políticas a partir de los secuestros que se hicieron el sábado.
el día que estábamos todavía dentro del proceso del silencio electoral. Y además, por si fuera poco, tenemos a un Ortega que el día el 7 de noviembre vino y rompió y violentó el hecho del que no se podía hacer propaganda dentro del proceso electoral. Él lo hizo, igual lo hizo su canciller. Y ya vemos que no tiene ninguna repercusión. Aquí, sin embargo, si un opositor lo hubiese hecho, inmediatamente te mandan, te aseguro que hasta sobreinterpretan la norma y te mandan a meter preso. Aquí lo que es bueno para ellos no es bueno, no aplica también para nosotros. Entonces, realmente lo que va a producir, lo que está produciendo, mejor dicho, con todos los pronunciamientos que ha tenido un sinnúmero de países, ya llevamos alrededor de 15 países que se han pronunciado, sumando a eso a toda la comunidad europea que también ya se pronunció, que van a desconocer este proceso. Y eso realmente sí es un pequeño logro. Sin embargo, sabemos que el logro máximo será cuando logremos sacar a las personas presas políticas, cuando logremos el que Ortega y Murillo ya no estén dentro del poder, y eso se va a hacer únicamente a través de un proceso electoral legítimo y transparente, que es lo que toda la ciudadanía nicaragüense ha estado exigiendo. Muchas gracias, María Laura, muchas gracias, Eliseo. En una de las intervenciones anteriores, ustedes hicieron un comentario sobre el 10 de enero. El 10 de enero es el cambio de posesión, se diría, o la retoma de posesión, ¿verdad? Supuestamente es la toma de posesión. Exacto. Y el acto solemne y todo. Exacto. Entonces, también, pensando en esa fecha, 10 de enero, en unos meses atrás, unas semanas atrás, se ha escuchado a diferentes personas afines al régimen hablar sobre un diálogo. O sea, ¿cuál es su opinión sobre esto y qué significado podría darle un diálogo? O sea, estamos hablando de un rechazo internacional, estamos hablando de un gobierno ilegítimo. ¿Por qué un diálogo? ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Yo creo que Ortega hoy acaba de dar la respuesta a ese diálogo, pues al llamar hijos de perra a los dirigentes opositores que están presos, y realmente que puede dialogar con alguien que es capaz de decir eso. Ortega se siente en guerra. Ayer cuando habló, él en varias partes del discurso que dio, aburrido por cierto, como siempre, dio a entender que Gabriel ganó una guerra. En Gabriel, él le ganó una guerra. Supongo que eso en su mente da vueltas porque como nunca disparó muchos tiros en la guerra, entonces no sabe lo que es una guerra. Una guerra contra estudiantes, una guerra contra campesinos, una guerra contra ciudadanos. El mejor armado tenía un mortero de esos que se ocupan para celebrar. Y definitivamente el matar civiles con francotiradores y todo lo que pasó ahí, solo puede venir de una mente en que creía de que estaba en una guerra. Y hay que serle claro al señor Ortega, no estamos en una guerra, señor. Esta es una lucha legítima por el poder. Y usted no está jugando legítimamente. Usted está falseando elecciones, usted está echando presos a sus contrincantes. Y con Ortega no se va a poder dialogar mientras Ortega no entre en razón de que el país necesita de un acuerdo. Y es lamentable tener que dialogar con Ortega, pues yo no deseara estar en los zapatos de quienes van a tener que dialogar con él. Pero es una de las posibilidades. Otra posibilidad es que nos vayamos a un derrumbe del régimen por la falta de sostenibilidad que tiene. Y la última posibilidad, que es la que yo creo que sería una derrota para todos nosotros, es volver al conflicto. No podemos volver al conflicto. El conflicto armado no es opción. Ortega quiere llevarnos ahí, aunque lo diga constantemente, que hable de la paz y todo, nos quiere llevar ahí. Y nosotros tenemos que evitar llegar ahí. Y por eso está llamando desde el enero a un tal diálogo para ver cómo desprestigia esa salida. La salida de todo conflicto
decente en el mundo político, en el mundo, es dialogando, pero él está tratando de desprestigiar esa salida para no tener que usarla y llevarnos al conflicto. Entonces, tenemos que buscar caminos para entendernos primero entre nosotros, los nicaragüenses que no estamos con Ortega. Y después vamos a tener que tender puentes con quienes sean racionales en el orteguismo. Tal vez logramos que gente que lo apoya hoy entre en razón y se dé cuenta que Ortega no es viable. Este país que tenemos que construir es un país para todos, donde los únicos que no van a alcanzar son los que quieran seguir impunes ante los crímenes que se han cometido. De ahí, si piensan que Daniel es un dios y es lo mejor del mundo, no importa, que sigan pensando, pueden seguir su vida tranquilo. Eso no es una razón para hacerle nada a nadie. Ahora, si cometieron un crimen es otra cosa. Si mataron a un estudiante, si mataron a alguien, es otra cosa. Pero nadie debería estar preso por sus pensamientos. Y esa es la Nicaragua que queremos construir, donde todo el mundo pueda ser libre, pueda pensar lo que quiera, pueda decir lo que quiera, pueda actuar como quiera, y cuando mañana no nos guste un gobierno se lo podamos decir en la televisión, en la radio, en las redes, donde querramos, en esa Nicaragua donde alcancemos todo. Mira, yo considero que realmente el hablar ahorita de diálogo, en donde acabamos de pasar un proceso de elecciones totalmente fraudulenta y una farsa completa, en donde la lista de presos políticos se ha engrosado, solo con los más de 21 personas ayer presas, el fin de semana presos, mejor dicho. Entonces aquí realmente creo que el tener, decir que sí se va a participar a un diálogo, sin tomar en cuenta estos elementos, sin tomar en cuenta de que todavía hay un estado altísimo, en donde no tenés las más mínimas libertades públicas que te garanticen que vas a poder entrar a ese proceso de diálogo. ¿Quién te dice, por ejemplo, que al entrar al lugar Ortega no te va a capturar? O sea, aquí no tenemos ninguna garantía que nos diga que nuestra llegada y entrada va a ser segura. Tampoco de que se vaya a cumplir los acuerdos. Además de que a estas alturas todavía sigamos teniendo personas presas políticas, eso te dice de que él no tiene la más mínima voluntad de ceder. Y algo que tenemos que estar claro es que irte a sentar a una mesa no es solo venir y decir yo quiero esto y por lo tanto que la otra parte te lo dé porque le tenés la bota en la cabeza. Realmente eso no es un proceso de diálogo y ponerse a pensar eso en estos momentos en donde no tienes las más mínimas garantías te podría dar muy probablemente como una respuesta negativa, claro. Sin embargo, algo que tenemos que estar claros es que el proceso de diálogo muy probablemente sí se dé, porque Ortega necesita la legitimidad ahorita. Legitimidad que no consiguió el día de las elecciones porque tuviste un alto nivel de participación en donde tuvieron que tener prácticamente acarreadores en donde llevaban a la gente, que les decían, te pagamos y vas a votar. Así fue la manera en cómo ellos pudieron conseguir esos votos. Y ya vemos, pues obviamente, votos totalmente fantasiados, en donde la ciudadanía no iba a llegar a votar y él evidentemente no pudo haber conseguido ese dato. Entonces, aquí realmente es el hecho del saber cuáles son las condiciones que la oposición y la ciudadanía en general van a requerir para participar dentro de ese proceso, porque es algo inevitable. Ortega necesita la legitimidad que ese diálogo le pueda dar, ya sea si va con su amigo de siempre, que es la empresa privada, si va con algún otro de los poderes fácticos, que realmente aquí mencionara la iglesia tuvo mucho que los obispos tengan la intención de participar, sobre todo cuando ya hay un proceso, ya en el proceso anterior de diálogo no ha cumplido ninguno de los acuerdos. Así que realmente creo que el hablar del diálogo es la manera en cómo Ortega se quiere legitimar. Y aquí no se puede pensar si quieras ir o no cuando no tienes las más mínimas garantías. Y esas garantías inician con la liberación de las personas presas políticas y el restablecimiento de las libertades públicas.
algo que realmente puede sonar cansado y para algunos como algo muy básico. Sin embargo, para Ortega evidentemente no lo es. El liberar a estas personas implica el quedarse sin su mayor capacidad de negociación, y esto es una lástima porque ve a estas personas que tienen nombre y apellido y familia como un número más. Ya vemos ahí una prueba más de lo inhumano en lo que Ortega y doña Rosario Murillo se han convertido. Gracias, María Laura, gracias, Eliseo. Ya vamos finalizando. Nos queda una pregunta y queremos cerrar después con un mensaje a la ciudadanía. Y la pregunta va dirigida a la ciudadanía organizada y a los grupos organizados. ¿Cuáles son los siguientes pasos que nos queda como ciudadanía y como organizaciones? Yo creo que lo que queda es encontrar un acuerdo para conseguir un mecanismo de coordinación en discurso, en estrategia. Diseñar esa estrategia, tener hitos bien determinados y principalmente dos cosas. Dejar de ser reactivos, es decir, empezar a ser proactivos, empezar a adelantarse a lo que el régimen hace. Y lo segundo que tenemos que hacer es que tenemos que tener un discurso para la gente que quiere prosperidad. No solo podemos seguir con el discurso político. Pero lo primero es entendernos. Lo primero es entendernos con un mecanismo de coordinación, un mecanismo de concertación, o como querramos llamarle. Creo que hay buen ambiente para eso, y creo que estamos en un ambiente en que nos sentimos en medio de todo esto victoriosos, y una victoria que compartimos, que aunque la mayor parte se le tiene que dar el crédito al pueblo de Nicaragua, también las organizaciones comparten esa victoria de ayer, en que dejamos al dictador descuadrado. Hoy anda suelto, diciendo barbaridades de arriba abajo, porque realmente ayer le dolió. La gente simplemente dijo: hoy le cierro mi puerta a la dictadura, hoy quiero libertad. Y su libertad de la puerta para adentro fue no ir a votar, estar con sus hijos, ver a su familia y soñar que queremos un país donde alcancemos todo. Esa libertad ayer se vivió de puerta para adentro. Todos los nicaragüenses que no fueron a votar y se quedaron dentro respiraron un poquito de libertad. Quienes fueron a votar o están presos del odio, o están presos de la manipulación, o simplemente presos del miedo por lo que el régimen los amenaza. Sí, mira, realmente el proceso de ilegitimidad no, como les decía, no acababa el 7, más bien acababa de empezar. Y creo que estoy completamente de acuerdo en que tenemos que empezar a converger alrededor de mensajes. Ya hay algo que a mí me gusta decir, y es que para poder tener resultados distintos tenés que cambiar la dinámica. Para cambiar la dinámica, si se requieren de estos diálogos necesarios, de estos entendimientos o acuerdos macros alrededor de los cuales podamos convergir o trabajar o empezar a entendernos. Sobre todo el empezar a entendernos es importante. Creo que el dialogar con partes con las que antes no hablábamos ha sido provechoso, sobre todo porque te permite entender cuál es la perspectiva de la organización o la persona que en algún momento del año o estuvo en contra del discurso que vos estabas llevando. Entonces creo que uno de lo que tenemos que seguir replicando es ese entendimiento y también comprender de que tenemos diferentes realidades. Somos liderazgos tan plurales que cada uno tiene una realidad distinta y por lo tanto entiende el entorno de manera distinta. Y creo que el empezar a compartir el cómo vemos la solución a un problema, te puedes encontrar con un sinnúmero de soluciones porque son un sinnúmero de perspectivas. Entonces, realmente creo que el empezar por esos entendimientos, a crear esa confianza, esos canales de comunicación necesarios, son de los siguientes pasos que tenemos que hacer.
a como muy bien mencionaban, el hecho de que se pueda también pensar sobre un plan de nación, un plan de país realizado desde la ciudadanía organizada, en donde ya no es este pueda ser un plan un plan de país que no responda únicamente a un gobierno de turno y que más bien comprometa a toda la ciudadanía a que este plan de país va a trascender independientemente del gobierno que esté en turno. Creo yo que ese podría ser uno de los acuerdos macro a los que se podría llegar, y aquí tal vez pueda ser que me esté adelantando, pues aquí estoy lucubrando un poco, pero realmente podría ser uno de los siguientes pasos, mejor dicho, debería ser uno de los siguientes pasos. Creo que aquí le debemos el respeto y el reconocimiento al esfuerzo que ha hecho toda la ciudadanía y ahora la tarea que se tiene es el empezar a convergir alrededor de esos mensajes y esos objetivos macros que todos tenemos, que sería la liberación de las personas presas políticas, el restablecimiento de las libertades públicas y el retorno también seguro de cada una de las personas exiliadas. Muchas gracias, María Laura Alvarado. Muchas gracias, Eliseo Núñez, por esos últimos mensajes, por su análisis, por su visión, por todo lo que acabamos de comentar hoy, que nos hace darnos cuenta y volver a revalorizar lo grande que somos como nicaragüenses. Cuando el nicaragüense y la nicaragüense se unen, no hay nada que nos detengan. En los últimos años nos hemos dado cuenta que las acciones que hacemos de manera unida siempre tienen un gran resultado. Creo que eso es algo que tenemos que retomar. También, obviamente, con todo lo que hemos venido hablando y las preocupaciones que hay, ¿verdad? Como ciudadanía, con las consecuencias que nos puede traer el día 7 de noviembre en Nicaragua, ese aislamiento. Pero es seguir adelante y, como dijo Eliseo al inicio, resiliencia, seguir resistiendo, ser una ciudadanía resiliente para poder sobrevivir y seguir adelante y poder sacar al país adelante. Muchas gracias por haber acompañado, estar acá con nosotros en Contexto Azul y Blanco.